Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 13 horas 35 minutos. Tenemos, como usted sabe, presupuestos. Tenemos que sale la fase primera, que es la de superar las enmiendas a la totalidad. Rajoy está muy contento. Además, esto le coincide con unas cifras de paro, las de hoy, bastante buenas, porque hay menos paro. Y hablaremos de ello con calma en el programa de hoy también, con Carlos Martínez del IMF, que vendrá aquí, como siempre que hay noticia económica. José María Francás, ¿cómo estás? Muy bien. No estoy parado. No, pues, que ya algo es algo. Fin de semana pasado por agua, como usted bien sabe. Bueno, de momento, mañana por lo menos, en prácticamente toda la península. No así en Murcia, según he visto. Y bueno, no estaba. El fin de semana pasado cayó un montón, o sea que... ¿En Murcia no? No. ¿Y tú ¿En la Manga tampoco? Bueno, la Manga forma parte de, ¿no? Por eso. Es decir, que claro. Ahí va. ¿Pensabas ir o qué? No. Ah. Bueno, ¿qué tal? ¿De qué has escrito hoy? Podría haber escrito sobre el paro, pero no he escrito sobre el paro. No, ¿verdad? Porque Rajoy está muy contento de que hay mucho trabajo. Sí. Y yo le digo que se revise también si hay mucho sueldo. Claro. Porque igual no estaría tan contento si es la gran cuestión. Si supiera, sí. Ese es el tema me comentaba Alberto Sotilio, y claro, en España se baja mucho el paro, pero no aumenta mucho el empleo. Cosa que también es verdad. Baja mucho el paro, pero no aumenta el empleo. Ha habido una reducción de población activa muy significativa. Ha habido más... de un trabajo pasan a 2. ¿Y de qué, perdón? De un trabajo se pasa a 2. De un trabajo se pasa a 2. De 8 horas 2 a 4. Ah, bueno, claro, que hacen 6 y cobran 2. Y además hay unos datos llamativos en las cifras de la Seguridad Social, empezando porque aumenta el número de cotizantes, pero disminuye la cantidad de recaudada como cotizaciones. Qué cosa más significativa, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que hay. Sí, eso pasa cuando la gente no tiene un duro ni siquiera para cotizar. Pues seguramente. Sí, yo lo que he escrito es de presupuestos 2, pero no por los presupuestos, sino por la deriva que creo que comentamos ayer, de lo caro que nos sale los presupuestos. Porque claro, si te acuerdas, o sea, en teoría había que ir a unas terceras elecciones, pero no se fue porque eran carísimas, ¿no te acuerdas? Exactamente. Es decir, costaban 100 y pico millones de euros. 100 y pico millones de euros. Que es una burrada. Hombre, es mucho más barato que 1.500 millones de euros al País Vasco. Con lo cual es que el criterio económico no es... Hablaremos de esto con calma, no porque lo que nos han aflejado a la mosca a todos los españoles para que salgan adelante estos presupuestos, se lo va a llevar el gobierno separatista vasco. Sí. Hombre, esperemos que se lo lleven los ciudadanos vascos. Es así. Ya verás tú, que se lo llevan. En teoría claro. Se lo llevan los ciudadanos vascos. Y de rebote tiene una lectura muy interesante. A ver. Que es dirigentes políticos catalanes. ¿Qué coño hacéis? Ah, bueno, pues ellos están a lo suyo. Ya, pero los suyos son 1.500 millones menos. Bueno, pero no les hace falta apoyar al gobierno. Sí, les hace falta, sí. No, apoyar al gobierno, digo. No les hace falta apoyar al gobierno. No, les sacan sin necesidad. Les hubiera ido muy bien. O sea, ahora mismo yo creo que hay que hacerle ver. Es más, no me extrañaría que parte de la sonrisa colmillonesca de Colmillo, de Rajoy, Montoro y compañía, fuera, le vamos a dar al País Vasco algo más de lo que pida, o mucho, para que les quede claro a los otros que portarse más o menos bien tiene sus compensaciones. Sería una posibilidad, pero sería terrible, porque al final es tan terrible como problema pagar de ese dinero. Voto. Claro. Tan terrible como pagar... Ese dinero lo pagamos usted y yo, incluso Francás. ¿Y no es terrible pagar 1.500 millones por 5 votos? A eso me refiero. ¿Y qué nos costará? No, yo me refiero a la deriva catalana. ¿Y qué nos costará el sexto? ¿El qué? ¿El sexto qué? ¿El sexto diputado? El sexto voto. Pues sabes que falta un voto, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Tiene 175 y una abstención, ¿no? ¿He visto? No, a ver. Para que no apruebes las enmiendas, con empatar basta. Sí. Para que te aprueben los presupuestos no basta empatar. Tienes que ganar. Más uno, claro, efectivamente. Entonces, a todos los que han votado ahora falta uno, que es el señor de Canarias, el Canarias 2. Para que ahora más, es decir, Coalición Canaria, vote a favor, ya se le ha dado mucho a Canarias. Pero falta uno. Que se llama Quevedo. Que se llama Quevedo. ¿Cuánto cobrará Quevedo? Pensativa. No, personalmente. No tengo ninguna duda de que no es un tema personal esto. Pero claro, yo soy Quevedo y te aseguro que ese voto... Pues claro, si 5 valen lo que valen, uno vale mucho más. Porque sin este uno, los 5 no sirven para nada. Qué curioso, ¿eh? Ni los anteriores sirven para nada. Hombre, claro... Porque además tienes que discutir muy poco, porque eres tú. O sea, la negociación
no es su partido con mi partido, sino que es usted o el que quiera conmigo. Vamos a hablar, chaval, ven para acá. Esto por cierto, vale, ya cojo el rábano por las hojas, para recordar a toda esa gente que dice, no, yo no voto a un partido que no sea el PP, porque total, para que saque un diputado, para que saque 2 diputados, bueno, pues a veces 2 diputados deciden un país. Sí, ahora lo va a decidir uno. Claro. Un diputado lo va a decir. Bueno, que ha habido un incendio en Arganda del Rey. Sí, yo no estaba. En el incendio. Ni he sido yo. No ha sido nadie. Ni he sido yo, ni lo he Hay hecho 15 heridos, o sea, la cosa es muy seria. Vamos a ver lo que ha contado la agencia EFE. Compañeros, cuando queráis, nos vamos al PC y desde aquí vemos la información. Vamos a ello y andando. Venga. Estas son las imágenes que corresponden a al humo de esa cadena de explosiones en una nave industrial en Arganda del Rey que ha dejado 15 heridos y que es perceptible desde todo Madrid. Yo acabo de bajar por la carretera de La Coruña y realmente es impresionante bueno, no lo llamaré hongo porque no lo es, pero la mancha de humo gigantesca ya sobre toda la capital. Explosiones en una nave de reciclaje de residuos en Arganda del Rey. Y 15 heridos de diversa consideración. Cuando tengamos más información sobre el estado de los heridos, por supuesto, se la daremos. No tiene nada que ver con que se estén quemando avales, ¿no? Con que se estén quemando avales. Ah, bueno, no, que esa es la otra noticia del día, efectivamente, los avales del PSOE. Los avales del PSOE, es decir, Susana gana en avales, pero no tanto como quería, no machaca. Y Pedro Sánchez saca más avales de lo que nadie esperaba. Y de los que sacó. Exacto. El objetivo de los dos era batir, así, ¿no? 57.000 Susana. Los de Pedro Sánchez, digo. ¿Seguro? Creo que sí. Yo me he quedado con 50 y pico Susana y 40 y muchos, pero puede ser 60 y 50. Porque Pedro Sánchez sacó 40 y pico mil la otra vez. Ajá. El objetivo de los dos era superar. Hombre, el objetivo de Susana era machacar. Sí, querían sacar incluso el doble. Y el triple. Y para el triple, o sea, para que quedara, para que se desanimara. Susana Díaz, 62.000 avales, Pedro Sánchez 57.000 avales. Es una burrada, ¿eh? Porque la otra vez Pedro Sánchez con Susana sacaron 40 y pico mil, que desanimaron bastante los otros. Pues esta vez, hombre, yo creo que eso quiere decir que el choque de trenes será no de un trenecito contra un tren, sino de trenes, ¿eh? Y que Pedro Sánchez, que está jugando la baza roja, por así decir, en el PSOE, despierta mucho más atractivo entre los militantes que Susana Díaz, que quiere jugar la baza institucional, es decir, del PSOE de toda la vida. Hombre, no te extrañe, ¿eh? Yo esta mañana he escuchado la entrevista en una televisión a Pedro Sánchez. El mensaje es muy vacío, ya lo sabemos, pero el ataque, al contrario, sin acritud, es muy salvaje, porque, claro, lo que viene a decir es, o sea, la socialdemocracia europea tiene que adaptarse al siglo XXI. Yo creo que está de acuerdo todo el mundo en que hay una crisis, entre otras cosas, sí. de la socialdemocracia. Claro, dice, adaptarse al siglo XXI es volver a la estructura a la época de Felipe. No ha dicho eso, pero ha venido a decir eso. Y es verdad. Es decir, ¿qué aporta Susana Díaz a un PSOE moderno? A una socialdemocracia, diríamos, renovada. Yo no lo sé. ¿Qué aporta? Ya, lo que pasa es que Pedro Sánchez no está jugando a la socialdemocracia. No, pero Sánchez aporta menos. Pero la otra, ¿qué aporta? No, es un discurso vacío por completo. O sea, Susana Díaz, en fin, Susana Díaz solo es música, sin letra. Son 3 eslóganes en los cuales la palabra España está presente siempre, sí, y poco más. Es verdad. Entonces, claro, definir el futuro de un partido que tiene una crisis galopante como la que tiene, a base de gritar España y decir que hay que repartir, no sé yo. O sea, me falta una pieza importante. Ya. La verdad es que los partidos políticos españoles actualmente no se caracterizan por, ¿cómo decir?, la elaboración de sus discursos, ¿no? Todo es publicidad, es una cosa muy tremenda. No, sí estoy de acuerdo. Pero fíjate que la del PP de alguna manera coincide con lo que quieren los que quieren poco. O sea, el que quiere trabajar poco le va bien el argumento del PP. El que moralmente le importa todo un rábano le va muy bien el argumento del PP. O sea, es lo políticamente correcto. Y eso en teoría tiene un abanico muy amplio. Entonces, tienes que ofrecer algo. Es que el panorama que se ve en Europa, y eso sabes más tú que yo, de ideologías, es que están yendo, o sea, los partidos normales se están yendo a pique.
Supongo que porque no han renovado nada. Bueno, se han caminado derechas e izquierdas hacia una especie de gran consenso socialdemócrata en el que todos están de acuerdo, y eso, mientras funciona, vale, pero cuando los resultados prácticos son... Pero cuando tiembla la tierra, pues de poco te sirve que te pongan cine. Claro. ¿No? Es también esa frase, mira. Cuando tiembla la tierra, de poco te sirve que te pongan cine. Pues entonces me da la sensación de que están como si estuvieran jugando eso. Pues sí, o sea, yo no veo que el futuro sea del PSOE, sea Susana Díaz. Veo que es el pasado. Que lo pueden hacer presente porque no tienen nada mejor. Bueno, es peligroso, porque te puedes entretener. Puedes perder más tiempo todavía, Veremos lo que pasa. Aquí, es decir, me quedo en el primer piso. Me quedo en el primer piso que dan helados, pero es que hay que subir para arriba, señora. Publicidad, un respirito y a la vuelta más información, maestro Francas. Vale, a comer. 13:53, estamos de vuelta y con nosotros, como todos los jueves, don Antonio Banda, filcapital.com. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sabe usted que la noticia de momento es económica, es decir, por una parte presupuestos, por otra parte paro. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a desentrañarlo con ayuda de Antonio Banda. Primero, la cosa del paro, que es lo que se considera que es una buena noticia. El presidente del gobierno esta mañana ha dicho lo siguiente. Cuando queréis, por favor, nos vamos al PC. Hemos conocido unos datos que son realmente alentadores y que nos tienen que seguir moviendo a continuar trabajando, porque son muy buenos. Y si hacemos las cosas bien, podremos dar muchos datos de paro muy buenos a lo largo de los próximos meses y años. En abril se ha reducido el desempleo y es la mayor reducción del paro registrado en cualquier mes desde que existe esta serie histórica. Antes le decía que hace 5 años el paro estaba creciendo al ritmo del 12% anual. Pues ahora se está reduciendo al ritmo de casi el 11% anual. Y estamos en el nivel de paro más bajo de los últimos 8 años. Y los datos de seguridad social pues son también magníficos. 212.000 afiliados más a la seguridad social en este mes de abril. Y en términos interanuales, 658.387 afiliados más. Este es un dato muy positivo. Que hoy podamos decir que hay en España 658.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, indica que vamos por el buen camino, indica que estamos en la buena dirección, aunque eso no debe servirnos en ningún caso para decir qué bien se hacen las cosas en España, sino que lo que debe hacer es estimularnos para conseguir mejores resultados y para conseguir que muchas personas que todavía no... Bueno, y tan feliz él. ¿Cómo lo ves? Nada, contento con los datos. Conste que él lo había dicho. Si se acuerda usted la semana pasada, o hace 15 días, cuando se dio la EPA, dijo, ya verás tú, porque este trimestre, la Semana Santa, ha caído fuera de trimestre. Cuando entre la Semana Santa, subirá, claro, por la cosa hostelera fundamentalmente y aledaños. Sí, y por la cantidad de visitas que tiene España como sitio turístico y las posibilidades que da de crear empleo. Además, si te das cuenta y paseas por cualquier ciudad española, lo único que hay nuevo son bares, restaurantes y temas relacionados con el consumo de fuera de casa, ¿no? Y estamos cogiendo una tendencia ahí, ¿no? O sea, a medida que recibimos más gente o más gente no quiere estar en su casa y quiere salir fuera a tener un rato de ocio y esa gente tiene algo de dinero, pues tenemos este gran crecimiento, sobre todo en camareros. Es lo que te iba a decir, que para construir una potencia mundial es lo mejor que hay. Por lo menos para subsistir. Claro. Que no sé si queremos ser una gran potencia o queremos dar de comer y dar vacaciones al resto de las otras potencias. Que es un poco parecer en lo que el objetivo. En fin. Bueno, la segunda noticia del día, los presupuestos, que han superado el primer trámite, que usted sabe que es el de las enmiendas a la totalidad. A partir de ahora se entra en el proceso de enmiendas a artículo por artículo de los presupuestos, que es menos tedioso, por cierto, de lo que parece. En fin, de eso ya le contaré yo un día cómo funciona, porque bueno, pasé 4 años protestando enmiendas, pues
Ya le contaré. Pero de lo momento, tienes controlado. Lo que ha dicho Rajoy es lo siguiente. Vamos a verlo cuando queráis. Vamos al PC. Tengo que decir que estoy satisfecho, sobre todo porque el objetivo de estos presupuestos, el importante, es el crecimiento económico y el empleo. Hoy hemos conocido unos datos de empleo magníficos, los mejores de la historia. Eso nos estimula para seguir trabajando con intensidad y, desde luego, superar el primer trámite de estos presupuestos, pues ayuda, porque da estabilidad, da confianza y, por tanto, si hacemos las cosas bien, como ya he dicho en alguna otra ocasión, va a seguir el crecimiento económico y va a seguir el empleo en España, que al fin y a la postre es lo que quiere la gente. Nosotros hablamos con todos, es decir, hay partidos que ni siquiera se han querido sentar, ¿no? Es decir, que no han querido participar, están en su derecho, pueden hacerlo, pero nosotros intentaremos tener el mayor número de votos, el del diputado por el que usted se interesa y el resto de los diputados. Hay distintas secciones, pueden estar de acuerdo. Aquí está hablando de la cosa vasca, que al final nos hemos gastado un porrón de dinero en conseguir que salga adelante unos presupuestos. De momento nos hemos gastado como 4 veces más de lo que nos habría costado repetir las elecciones, que no está mal el asunto. Bueno, lo que pasa es que con esto consigues tener, pues, por lo menos, no sé si garantizado, pero por lo menos 3 añitos de tranquilidad. Y yo me imagino que desde la parte que tú mejor conoces, que es, por así decir, la perspectiva de eso que se llaman los mercados sobre España, no es una mala inversión. Quiero decir, estás transmitiendo la imagen de que tienes controlado el paisaje. No, yo lo veo más por el lado del partido, o sea, que al final te salen todas las cosas que te tienen que salir ahora, Ya. firmas unos presupuestos que te dan, pues, garantía de este año y los puedes prorrogar 2 años más, o sea que tienes hasta la convocatoria de nuevas elecciones y a ver quién se acuerda dentro de 3 años del ruido que tienes ahora, ¿no? Da sobre todo estabilidad al gobierno, que eso está muy bien visto desde el punto de vista del inversor extranjero, y los mercados lo ven estupendo también, que no tengas ahí sobre ti pendiente que vas a convocar elecciones pues después del verano o antes de Navidades. O sea, si los presupuestos salen esta semana, probablemente tengamos Rajoy hasta 2021 tranquilamente. ¿2021? Sí, o sea, casi, pues fíjate, fueron 4 años, son 4 años, las elecciones fueron 2016, van 2020 hasta que vuelva a entrar. Pues, conozco un pueblecito en Córcega que sería ideal para escaparse en esa situación. Oye, una cosa, la bolsa lleva varios días subiendo, pero que muy bien, ¿no? Bueno, lo que están reconociendo los mercados es que la situación política cada vez hablamos menos, ¿no? O sea, ya la segunda vuelta de las elecciones francesas pues se han quedado ahí, ya todo el mundo da casi por descontado que gana Macron. Los ingleses con su Theresa May también parece que lo han arreglado, y los alemanes siguen con máximo apoyo a Belker. Por lo tanto, el tema político del año 2017 lo hemos zanjado. Y de nuevo es muy bueno para los mercados, ¿no? Y yo creo que ahora los mercados, una vez que han acabado de valorar el tema político, empezarán a valorar el fundamento económico, y sigue siendo muy bueno, ¿no? Las compañías están acompañando en los resultados, hay unas rentabilidades que están creciendo, las expectativas de crecimiento están siendo muy buenas en la mayoría de los sectores, ¿no? Y tenemos ahí un problema que era muy importante, que era el tema de la banca, ¿no? Que parece que no es que esté resuelto, pero que sí deja de hacer ruido, ¿no? Entonces, los mercados, cuando no ven ruido, cuando no hay problemas políticos en el corto plazo, lo que hacen es lo que tienen que hacer, subir. Que eso es lo que hacen los mercados desde que se inventaron, ¿no? Subir. Efectivamente. Bueno, de vez en cuando bajan. Pero, pero tú miras pero la tónica, cuál es la evaluación, es la misma siempre, claro. Hay muy poca gente que estando invertido en el mercado americano no tenga rentabilidad, porque está un 1 o un 1,5% acercándose a su máximo histórico. Entonces, cualquiera que haya invertido en la historia, pues tiene rentabilidad. O sea que si tiene usted ahí 2.500 euros o lo que sea, y no los había movido porque le habían dicho que ganaba Trump y era la Tercera Guerra Mundial, que ganaba Marine Le Pen y era la Tercera Guerra Mundial, que ganaba, yo qué sé, Susana Díaz y era la Tercera Guerra Mundial. No va a haber Tercera Guerra Mundial, por lo menos de momento. Así que ese dinero muévalo. Y es justo lo que le ofrece philcapital.com, que es un programa robotizado en el que usted introduce sus datos personales en materia de riesgo, lo que usted aspira, sus expectativas y tal, y el programa le dice dónde puede poner ese dinero conforme a sus expectativas. Con esa información usted va al banco y le dice al banco,
ese dinero que tienes ahí, que es mío, muévelo aquí, aquí y aquí. Y si usted quiere además que cada semana philcapital.com le diga cómo va esa inversión, cómo se va moviendo y dónde puede cambiar, si le interesa, pues entonces, además de ese servicio que es gratuito, ahora por un precio de lo más módico, se lo dan también. 50 céntimos al día. 50 céntimos al día. Cobramos por nuestro asesoramiento, o sea que asesoramiento continuo, completo, y que hace una cosa fundamental para cada uno de nuestros clientes, que es que toman el control de su dinero y por fin van a saber lo que necesitan y dónde tienen que estar invertidos. philcapital.com y Antonio Banda al aparato. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sabe usted lo del cupo vasco? Que todo esto es lo que hay detrás del asunto, que es lo que contábamos. Ayer en el telediario, hasta luego, Antonio. Ayer en el telediario explicábamos las 5 Vs de Arrojo y en el editorial de Eduardo García Serrano en qué ha consistido la jugada. Desde el punto de vista económico puede entenderse. Económico, en fin, no, rectifico. Desde el punto de vista político a corto plazo puede entenderse. Desde el punto de vista político en general no deja de ser una rendición de consecuencias realmente imprevisibles. Vamos a recordar cómo lo veíamos ayer en el telediario. Permitiría sentar las bases de lo que son, a través del índice de actualización correspondiente, las bases para la definición del cupo durante los próximos 5 años, ¿no? Por tanto, estaríamos o podemos estar ante la puerta de una gran noticia económica en la medida en que supone una paz fiscal para 15 años. Buenas noches. Nueva claudicación del Partido Popular ante el nacionalismo separatista, en este caso el vasco. El Gobierno ha pactado rebajar en 192 millones de euros el cupo vasco y devolver además otros 1.400 millones por años anteriores. ¿A cambio de qué? A cambio de su apoyo, del apoyo del PNV a los presupuestos de este año. En el PNV, claro, pues no han podido hacer otra cosa más que celebrarlo. Y así lo ha dicho Erkoreka: más dinero para Euskadi. Lo vemos en las 5 W. El cupo vasco es el dinero que el País Vasco paga al Gobierno central por las competencias que no le han sido transferidas, y su negociación se hace cada 5 años. El privilegio reside en que por cada euro que el País Vasco paga en función del cupo al Estado, el Gobierno le devuelve 3. Un agravio comparativo con respecto a la financiación autonómica del resto de comunidades autónomas que no tienen fueros, como el País Vasco y como Navarra. Beneficios, por cierto, procedentes de la Edad Media. El Gobierno ha negociado una rebaja en el cupo para 15 años que rondará en total los 950 millones de euros. Prácticamente un 40% menos de lo que estaban pagando hasta el momento, pero no se queda ahí el regalo de Rajoy a Ajuria Enea. Además, el Gobierno va a devolver 1.400 millones adicionales en concepto de atrasos acumulados en años anteriores. ¿Qué dice el PNV? No da crédito a su suerte y a estas horas imaginamos que seguirán descorchando todo el chacolí de sus bodegas. Así se ha traslucido en las declaraciones de su portavoz, de Josu Erkoreka, que no podía ocultar su alegría ante los medios, y es que, como él mismo ha dicho, se trata simple y llanamente de más dinero para Euskadi, lo que, a su juicio, tendrá como consecuencia al menos 15 años de paz fiscal. A los críticos ha recordado que lo negociado no supone el blanqueo de absolutamente nada, lectura opuesta a la que hacen en el Gobierno, desde donde hoy, por ejemplo, Rafael Hernando ha augurado nuevos acuerdos en virtud de la confianza que se profesan ambas formaciones. Mariano Rajoy ha vuelto a arrodillarse ante el nacionalismo con tal de conseguir permanecer en la Moncloa y perjudicando de nuevo con todo ello a todos los españoles. Nueva humillación al resto de españoles, como decimos, que pagamos religiosamente nuestros impuestos y que, para nuestra desgracia, no disfrutamos de fueros medievales. Veamos a cambio de qué. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues solo vemos la superficie del acuerdo, aquello que quedará plasmado en las actas del Congreso y en los boletines oficiales de España y de la Comunidad Vasca. Solo tendremos acceso al ábaco del dinero que reciben a cambio de la calderilla del cupo, que es la propina que Ajuria Enea le arroja al Gobierno de España por los servicios de defensa, asuntos exteriores, puertos y aeropuertos, por ejemplo, que todos los españoles les prestamos sin disfrutar de sus agraviantes fueros. Ya hay acuerdo para que la minoría minoritaria nacionalista vasco, apenas 5 diputados, apoyen los presupuestos generales del Estado. El PP dice que no había más remedio, o eso o elecciones anticipadas, y con tal de seguir en la Moncloa, Rajoy vuelve a claudicar ante 5 nacionalistas que, según él, le son imprescindibles. Hay que ver
qué caros nos salen a todos los nacionalistas, con chapela o con barretina, ¿qué más da? Pero solo vemos la superficie del acuerdo. ¿A que ya han empezado a oír ustedes el mantra buenista consistente en que habría que acercar a las cárceles vascas a los asesinos de ETA que estén muy viejecitos o muy enfermitos? Sí, ¿verdad? Pues eso también va incluido en el pacto, aunque no esté impreso en el pacto. Aunque no esté impreso en el pacto, terminaba diciendo Eduardo García Serrano. Pío Moa, ¿cómo estás? Hola. Pío Moa, que es un republicano jacobino, yo creo que muy por el cupo vasco no estará. No, hombre, el cupo vasco, toda ese chanchullo, no negociación, chanchullo, porque no es otra cosa, refleja lo que en Una hora con la historia, en el editorial que para este fin de semana tratará de España como una democracia fallida. Es decir, no es lo que está ocurriendo en España, no tiene nada que ver con una democracia, no tiene nada que ver con los intereses de España, no tiene nada que ver con nada. Tiene que ver simplemente con un reparto del poder entre unos partidos que al final son un mismo partido. Es una cosa extraña cómo en este país se ha llegado a una situación de partido único. Un partido único con 4 variantes más los variantes separatistas. Bueno, pero eso pasa un poco, excepto lo del separatismo, un poco en toda Europa. Sí. Me interesa mucho esa cosa que decías, porque yo tengo la tesis de hace tiempo que España es efectivamente una democracia fallida, porque resulta que la soberanía nacional en la práctica no descansa sobre el ciudadano que vota, sino que descansa sobre el pacto previo entre los partidos que sostienen el sistema. A partir de lo cual es una democracia mediatizada, es decir, no es una democracia, es otra cosa. No, es que, vamos a ver, la soberanía nacional hoy día está en Bruselas, en la burocracia de Bruselas y en los mandos de la OTAN. Esta es donde está la soberanía real, junto con este partido único con 4 o 5 variantes, o 6, depende también de las zonas, que están de acuerdo en todo lo esencial están de acuerdo. Primero, ninguno de ellos es un partido patriota, ni siente ningún deber de responsabilidad hacia España. La prueba es que una de sus políticas es la entrega de grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas o a la OTAN o a quien sea. La OTAN, cuya realidad en relación con España la define Gibraltar, no hay que olvidarlo. Estas 4 partidos, 4, 6 u 8 partidos que son el conjunto de España, pues son todos ellos partidarios de la ideología de género, del homosexismo, del abortismo, del multiculturalismo, de la inmigración incontrolada, cada vez más incontrolada, sobre todo islámica. Tienen el mismo programa. A todos ellos les importa muy poco la existencia de una colonia en nuestro país, Gibraltar, ¿no? A todos ellos les importa muy poco el hecho de que la OTAN, por ejemplo, está realizando una serie de acciones sumamente perjudiciales para España, porque está desestabilizando países que a España le conviene que sean estables. Al margen de cómo se gobiernan y tal, le conviene que sean estables. Porque en Libia, en cualquier otro país de estos, la OTAN en Siria, en Irak, etcétera, la OTAN ha creado un caos gigantesco, que de una manera directa o indirecta nos lo hacen pagar a nosotros. La justicia en España es casi una broma, ¿no? Está mediatizada por los partidos, acaba de denunciarlo la jueza Alaya. Es una cosa verdaderamente grotesca ver cómo unos partidos acusan a otros de corruptos cuando lo son todos. Todos tienen razón cuando acusan a los otros. Sí, efectivamente, te estás gritando claro. Sí. Es un país en el que... un juego de tramposos en el que unos se acusan a otros de hacer trampas. Sí. El único país, yo creo que existe, en que los gobiernos centrales han apoyado la retórica y la propaganda separatista y la han financiado. Y este es seguramente el asunto más grave, porque todo lo demás, el consenso socialdemócrata, la pérdida de espíritu de la democracia, etcétera, ha pasado en toda Europa y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Sí. Pero este último punto, es decir, que el centro del sistema, en lugar de cumplir su función de garantizar la solidez del conjunto, se dedique a deteriorarla como parte de los pactos que sostienen el propio sistema, que es una cosa de locura. Eso solo pasa en España. Solo pasa en España. Aquí estamos asistiendo a cómo estos partidos están persiguiendo la libertad de expresión, además por ley, la libertad de conciencia,
cómo han elaborado leyes como la Ley de Memoria Histórica, que es una ley totalitaria absolutamente. Sin embargo, ha pasado, porque no hay realmente un problema en España, es que no hay ni hay un pensamiento democrático, ni hay una conciencia democrática en la mayoría de la gente. Un debate público no se sabe literalmente emasculado. Por cierto, hablando de memoria histórica, ¿sabes que a Fraga le han quitado una estatua que tenía en Cambados? Los viticultores del Alvarillo le habían puesto una estatua como la capa y la copa, y la copa del Alvarillo, como homenaje por todo lo que él había hecho por el Alvarillo. Y aquí que el gobierno de izquierdas de la localidad, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ha decidido quitarle a Fraga su estatua. Bueno, la Ley de Memoria Histórica es una ley chequista, es una ley hecha por corruptos y por delincuentes, en defensa de los delincuentes del Frente Popular. A mí es que me resulta complicado entender por qué ahí tiene una estatua de Alecio Prieto, otra Largo Caballero, y no se les aplica la Ley de Memoria Histórica, y a Fraga con el Alvarillo sí. Es que es una cosa de locura. La Ley de Memoria Histórica la han hecho los admiradores de Prieto y de Largo Caballero, los admiradores de la Checa, los delincuentes que tenemos ¿y los tipos en el políticos gobierno. De Fraga la han votado? Sí. Bueno, la han mantenido, para ser precisos. Sí, bien, pues eso. O sea, es una situación en la que, ya digo, no hay democracia, es una farsa total, es un esperpento total, que se mantiene sobre todo por una razón. Porque todavía persiste, por la misma razón por la que persiste España a pesar de los separatismos. Es decir, hay una inercia histórica muy fuerte, una inercia histórica de unidad del país, ¿cómo se dice?, de mezcla de las poblaciones, sí, lo que es integración en el sentido estricto del término, claro. Y hay además la herencia histórica del franquismo. El franquismo, como he insistido muchas veces, y tuvo dos principales éxitos de cara a lo que podemos llamar la democracia. Primero, dejó un país próspero, mientras que la República era un país de ruina, que además era cada vez más empobrecido, y dejó un país sin los odios de la República, los odios que destruyeron la República. Era un país reconciliado excepto por unas pequeñas minorías. Con eso se puede construir una democracia, pero he aquí que esta democracia ha involucionado al revés, constantemente, eso cada sí. vez a peor, y ahora cada vez a peor. Sí. No, digo que lo del cupo vasco y todas estas cosas son una mezcla de este tipo de chanchullos por unos políticos que ni sienten a España, ni sienten la democracia, no sienten más que su deseo de tener poder. No son conscientes de hasta... Vamos a ver, hay una prueba del 9 en la historia, en la modernidad española, que la enuncia Ortega primero y luego José Antonio la repite, que es aquello de la triple división, ¿no? La división entre partidos, la división entre clases y la división entre regiones. Que es verdad que a principios del siglo XX era un problema, que en la época de la República se exacerba y tal, y que cuando termina el franquismo, por múltiples razones, prácticamente estaban suturadas las tres rupturas. Sí. Y hoy, 40 años después, vuelven a estar todas abiertas. Todas abiertas. Yo creo que, sinceramente, que nuestra clase política no lo ha hecho adrede. Creo que le ha salido así, sencillamente, por inepta y por incapaz, sin darse cuenta de que tú abres una de esas brechas y normalmente las otras dos se te abren al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es que el cupo vasco es un en buen parte ejemplo ha sido adrede, porque su concepto de España y de la democracia no tenía nada que ver con la realidad. Y entonces, pues las cosas han seguido ese rumbo, ¿no? Claro, hay que pensar como una de las bases, además de todo esto, es la falsificación de la historia. Claro. La historia es sistemáticamente falsificada para, en definitiva, ha resurgido la leyenda negra, el antifranquismo no es más que una cobertura del ataque a España, en definitiva. Esto lo ha creado, por ejemplo, el País. Ha sido una de las grandes fábricas de antiespañolismo durante todos estos años, ¿no? En nombre del progreso, la democracia, una democracia que ellos en el fondo estaban en contra de ella. Pensemos, por ejemplo, un hecho tan grave como que la ETA haya sido rescatada de su ruina y le hayan premiado con dinero público, con legalidad, con proyección internacional, con presencia en las instituciones, con influencia de todo tipo, mediática, etcétera. Y con legitimación moral. Bueno, eso es una democracia, eso es lo antidemocrático. Bueno, pues esto, por ejemplo, viene uno de los principales agentes de esta situación, ha sido el País. El País desde el principio abogó por una solución política para la ETA. Una solución política significaba reconocer el asesinato como una forma de hacer política. No se decía, pero era esto. Y esto, el único que aplicó una política un poco seria, basada en el Estado de Derecho, que fue Aznar, pues llevó a la ETA prácticamente a la ruina, y de ello la ha rescatado el PSOE. El PSOE
el 80% de la ideología del PSOE es la misma que la de la ETA. Son socialistas, son feministas, son antifranquistas, son, en fin, todo. Tiene casi todo. La única diferencia de que la ETA quiere la separación de Vascongadas de España y el PSOE no le importa demasiado. Pero el PSOE, le hemos visto, Sánchez ha convertido la multiplicación de naciones en parte de su programa, ¿no? Bueno, entonces estamos en una democracia fallida y hay que darse cuenta del hecho para poder reaccionar contra él. Porque mientras no veamos esto, mientras dejemos la bandera de democracia en manos de estos delincuentes, porque son delincuentes, yo insisto mucho en ello, lo son, unos señores que hacen lo que han hecho con la ETA, que han vendido la soberanía española por ahí, que han convertido al ejército español en un ejército lacayo, un ejército cipayo, que además obra en operaciones ajenas, por intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Todo esto es todo lo contrario de lo que uno puede entender por democracia. Pues no. Es todo lo contrario. Quizás es que ha cambiado el sujeto, el demos en cuestión. Este fin de semana, en Una Hora con la Historia, este tema de la democracia fallida como, digamos, columna editorial y como sujeto del origen de España, que España es Roma, España es romana. Sin Roma no habría España. Empieza con la Segunda Guerra Pública y a partir de ahí nos seguimos llamando igual. Uno puede decir, no, España nace con la Constitución de 1812, lo que usted quiera. El nombre está claro dónde está. Si hay un sitio que tiene un nombre desde un cierto momento, hay que pensar que es el mismo sitio, no que sea una especie de supervivencia mágica. Es que toda Europa nace con Roma y además nace concretamente con la Segunda Guerra Púnica, en la que pudo haber cambiado la historia por completo. Si entre Roma y Cartago. Si llegan a Cartago, no habría, o sea, no sabemos lo que habría pasado, pero desde luego no lo que ha pasado. No lo que ha pasado. Estaríamos todos ofreciendo niños a Morocco, que se los comía así en el fuego. Posiblemente. Don Pío Moa, nosotros nos vamos a Corea del Norte, no a Cartago, porque total ya no hay, ¿no? Ahí queda Cartagena, que está muy bien, pero en fin. Lo de Corea del Norte, ¿por qué? Si se acuerda usted, ayer estábamos... Pues volvemos cuando queréis por... Eso es, sí, pero no sé por qué ha aparecido. Vea rojo, siempre está bien que aparezca, no pasa nada. Pero no, donde yo quería ir era al vídeo de Casey Report del otro día, sobre la crisis de Corea y el interés de China en el asunto. Lo anunciábamos ayer cuando examinábamos la crisis de Corea y por qué la clave está en China, de la que depende la mitad de la economía de Corea del Norte, nada menos, y que está en guerra comercial con Corea del Sur. O sea, China es la clave de todo. Y China, bueno, es moco de pavo. Entonces, Casey hablaba el otro día con Dan Collins de ChinaMoneyReport.com sobre esta materia. Y como es absolutamente imprescindible para entender lo que ocurre en ese conflicto, más allá de las histerias atómicas y todo eso, vamos a recordar esa conversación. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Dan Collins de The China Money Report. Dan, bienvenido de nuevo. Gracias, Max. Dan, vamos a hablar de geopolítica. Desde la última vez que hablamos, en el mes de febrero, el presidente chino Xi Jinping se ha reunido con Trump en Mar-a-Lago, Florida. ¿Cómo fue el encuentro según la prensa china? Pues la prensa china está bastante satisfecha con el resultado. El presidente Trump ha dejado de acusar públicamente a China de manipular la divisa, cosa que preocupaba mucho al gobierno chino y que habría podido generar graves conflictos comerciales. Los medios estadounidenses y los chinos comparten el mismo diagnóstico sobre la reunión. Ambos consideran que fue cordial. China ha prometido intentar rebajar el déficit comercial de $5.000 millones que mantiene con Estados Unidos y ambas potencias van a tratar de abordar juntas la cuestión de Corea del Norte. Así pues, yo creo que, en líneas generales, la reunión fue fructífera. El problema es que, coincidiendo con la reunión, Estados Unidos empezó a lanzar misiles sobre Siria, y la verdad es que no sé cómo podría afectar eso a la relación entre ambos países. Sí, ahí puede estar la clave. Hay quien dice en Occidente que fue una bofetada, una falta de respeto al presidente chino lanzar los misiles mientras cenaban, con el ya famoso episodio del pastel de chocolate. ¿Cómo ha asentado eso en Shanghái? ¿Puede indagar un poco más en los detalles? ¿Qué interpretación se le está dando, si es que se le está dando alguna?
La prensa china no ha dicho nada al respecto, y la prensa occidental está dividida entre los que piensan que es un insulto y los que creen que el presidente Xi puede sacar la conclusión de que, cuando se vea en dificultades, también podrá lanzar misiles en el este y el sur del mar de China. Si Estados Unidos lo hace, ¿por qué China no? Ahora bien, no sé si Estados Unidos alcanzará el efecto que buscaba. Lo cierto es que parece haber mucha tensión. Hay expertos y académicos como Stephen F. Cohen que lo llaman la Guerra Fría 2.0 y que consideran que las acciones actuales constituyen un preparativo para la guerra mucho más evidente que el conflicto de los años 60, 70 y 80 con la Unión Soviética. Y China desempeña un papel fundamental en todo esto. ¿Se plantean los chinos la posibilidad de un conflicto armado? Mire, aunque China es un país muy nacionalista, la verdad es que la gente no se centra tanto en estos asuntos como en ganar dinero. En la cuestión de Corea del Norte, China va de la mano de Estados Unidos. De hecho, la prensa china llama gordo a Kim Jong-un. E incluso las autoridades han tenido que pedirles a los internautas que dejen de insultarlo. Corea del Norte no le cae bien a nadie. Kim Jong-un teme mucho más a China que a Estados Unidos, sobre todo por la proximidad geográfica. Es como tener a un gorila de 400 kilos al otro lado de la puerta. Lo que está por ver es si ambas potencias colaboran para arreglar la situación e incluso propiciar un cambio de régimen en Corea del Norte. En la última década, Rusia y China han mantenido un acuerdo de cooperación en materia de defensa, y esa relación sigue existiendo. Estados Unidos juega con fuego si decide enfrentar a Rusia y China al mismo tiempo. Sí, supongo que se refiere al acuerdo de cooperación de Shanghái que rubricaron China, Rusia e Irán y que continúa en vigor. Aunque supuestamente se trata de un pacto de comercio, hay quien argumenta que también es un pacto de defensa mutua. ¿Cómo está el tema ahora mismo? Pues continúa en vigor, desde luego. China está asumiendo un importante liderazgo en toda Asia Central con su iniciativa, un cinturón, una ruta, en virtud de lo cual está construyendo todo tipo de ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas, escuelas y todo ello con ayuda del Banco de Infraestructuras Industriales, que está haciendo que Rusia haya perdido influencia en Asia Central en beneficio de China, que empieza a tener el dominio económico de la zona. En los últimos años, ha habido problemas con la cuestión del sur y el este del mar de China, y esos problemas continúan muy presentes. Por su parte, Filipinas se ha acercado notablemente a China, enfriando su relación con Estados Unidos. De hecho, el presidente Duterte llegó a hacer un acercamiento público a la burocracia política china, a lo que el gigante asiático ha respondido invirtiendo miles de millones de dólares en el país para la construcción de ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas. Así pues, parece que la dinámica de poder a escala mundial está cambiando radicalmente. Estados Unidos tiene una economía estancada y postindustrial basada en una estafa Ponzi, mientras que China se ha convertido en una verdadera potencia económica cuya influencia se extiende actualmente por todo el mundo gracias a su inversión en infraestructuras y en la economía real, y hasta va a internacionalizar su divisa. Por eso digo que la dinámica de poder está cambiando radicalmente. De acuerdo. Háblenos un poco más de la relación entre China y Corea del Norte. ¿Qué está pasando exactamente? Porque creo que no se está interpretando de la manera correcta. ¿Le parece factible la posibilidad de que estalle una guerra de divisas? En primer lugar, la relación entre ambas. Corea del Norte depende por completo de China. Las sanciones no sirven de nada. China le da de todo. Corea del Norte exporta carbón a China, pero China no emplea ya este combustible y decidió mandar a los buques norcoreanos de vuelta a su territorio. Es como si China tuviera sujeto a Kim Jong-un con una correa. Digo, ¿de quién verdaderamente tiene miedo Corea del Norte es de China? Si Corea del Norte le hiciera caso a China y emprendiera reformas económicas, le iría mucho mejor. Fíjese, si Corea del Norte es un país pobre que hace solo 15 años había norcoreanos que por apenas $100 cruzaban la frontera con China en calidad prácticamente de esclavos. Es cierto que el país ha mejorado un poco, pero sigue tratándose de un pueblo con el cerebro lavado.
y que ha perdido todo atisbo de esperanza. Y hasta que no sustituyan a la familia Kim, y además de forma ordenada, no van a avanzar nada, que es justo lo que más le preocupa a Kim Jong-un. Luego está también la agresión a Japón, con el lanzamiento de misiles al océano cerca de las costas niponas. Seguro que en cuanto la Armada estadounidense se acerque a la península de Corea en las próximas semanas, el tema se pone de actualidad. En lo que respecta a la guerra de divisas, como ha señalado Wilbur Ross, ya tenemos una guerra de divisas desde hace 3 décadas. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Si nos guiábamos por la situación en Detroit y en las ciudades del Cinturón del Óxido, Estados Unidos ha perdido la batalla. Por eso, como decía el otro día, el país tiene que recuperar la industrialización y los puestos de trabajo. China sigue imponiendo un arancel del 30% a los productos fabricados en Estados Unidos y del 50% en el caso de los vehículos. La economía china se ha construido tras un muro de aranceles. Ahora bien, hay otra cosa interesante en todo esto: la guerra comercial que hay abierta entre China y Corea del Sur. El grupo Lotte, un conglomerado de empresas que mueve muchísimos miles de millones de dólares, cedió un campo de golf a Estados Unidos para que instalaran allí su sistema antimisiles. Pues bien, ¿sabe qué? Al día siguiente China cerró 40 centros comerciales propiedad de Corea del Sur que había en su territorio, con el pretexto supuestamente de que no respetaban la normativa contra incendios. Además, los fabricantes de automóviles surcoreanos han tenido que dejar de producir en China. Cada semana, Corea del Sur pierde miles de millones de dólares por culpa de esta guerra comercial que mantiene con el gigante asiático. China seguirá atrayendo países como es el caso de Filipinas y de Corea del Sur, que se ha alejado de Estados Unidos. Es cierto. De la guerra comercial que hay abierta entre China y Corea del Sur no se habla demasiado. En fin, el gobierno chino acaba de reestructurar sus operaciones militares, priorizando sus capacidades en materia cibernética. Se oye mucho hablar de la guerra cibernética. ¿Qué opina usted al respecto? Este es el primer año que el presupuesto de defensa chino supera el billón de yuanes, el equivalente a unos 150.000 millones de dólares. Y aunque la cifra sigue lejos de la estadounidense, lo cierto es que la inversión le sale mucho más rentable que a Estados Unidos, que se ve obligado a pagar $1 billón a los contratistas de defensa por cada F-35 que le venden. Y encima los aviones no funcionan demasiado bien. El caso es que el presupuesto de defensa ha aumentado y se ha reestructurado. Ahora, el material bélico va a centrarse más en el espacio, los satélites. De hecho, hace unos años, China empezó a construir su propio sistema de satélites. En cuanto a la cibernética, todo el mundo sabe que las capacidades cibernéticas de China son mayores que las de Estados Unidos en el ámbito militar, que es en el que se ha centrado. En general, China no ha hecho demasiado hincapié en convertirse en una potencia agresiva. Ha puesto más énfasis en lo que denomina capacidades de negación del acceso. Vamos, que si Estados Unidos intenta acercarse a Taiwán o al territorio continental chino, China tiene tantos misiles de crucero dispuestos en la zona que en una sola tarde sería capaz de hundir toda la flota del Pacífico. China ha abierto una base militar en el Cuerno de África. Ahora se está intentando encerrar a China igual que Estados Unidos encerró a la Unión Soviética instalando bases militares a su alrededor. Seguramente a China no le quede otra que intentar romper ese bloqueo y desarrollar su propio ejército por todo el mundo. La situación parece inestable, la verdad. En fin, pasemos a hablar de la relación económica entre China y Estados Unidos. Durante la campaña, Trump acusó a China de manipular la divisa, aunque ahora ha dado marcha atrás a sus acusaciones. ¿Qué ha pasado y qué está pasando? Yo creo que usa una táctica de negociación. La pregunta clave que nadie se hace es si de verdad China manipula la divisa, y lo cierto es que sí. Todos los días espía y vende renminbíes para mantener la tasa de cambio fija en el rango que más le interesa. China es la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, pero carece de una divisa convertible, cosa que llegados a este punto resulta ridículo. El problema es que a China no le gustan los especuladores de divisas. Lo consideran un sistema absurdo. Cree que de esa forma la divisa fluctúa demasiado y les quita a las empresas que realmente quieren llevar a cabo una actividad económica la posibilidad de operar en el resto del mundo.
Es cierto que China manipula la divisa. De hecho, en los últimos 2 años, el gigante asiático ha vendido $1 billón en reservas de divisas para inflar el valor de la suya. En los últimos años, todas las divisas de los mercados emergentes, con independencia de la zona del mundo a la que pertenezcan, se han desplomado. Todas salvo la de China, que ha comprado renminbíes para inflar su valor, lo que ha hecho que la divisa china se haya apreciado respecto a la de Filipinas, a la de Brasil, a la de Rusia y a la del resto de países emergentes. China ha sabido mantener la estabilidad en los últimos años y seguramente alguien del gobierno de Trump se lo ha hecho saber al presidente. El FMI acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento del PBI chino, lo cual no deja de sorprenderme porque desde hace varios años se nos ha venido diciendo que las previsiones de crecimiento del PBI chino se revisarían continuamente a la baja, que los datos eran mentira, y sin embargo ahora resulta que la revisan al alza. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo no doy demasiada importancia a los datos del PBI. Como ya sabrá usted, desde que hace unos años hiciéramos juntos un programa titulado El PBI estadounidense, ¿realidad o ficción? De hecho, pagamos $5,000 por curarnos la herida de un dedo, y esos $5,000 los incorporamos al PBI, lo cual resulta ridículo. Yo siempre me fijo en la economía real, y lo cierto es que China produce el doble de vehículos que Estados Unidos. Cuenta con un mercado de comercio electrónico mayor. Macao ha atrapado a Las Vegas y ahora 5 veces más grande. El 40% de las entregas de paquetes de todo el mundo tienen lugar en China. Desde mi punto de vista, en términos de economía real, de infraestructuras o de comercio minorista, la economía china ya es mucho más grande que la estadounidense. Ya lo es oficialmente en términos de paridad de poder adquisitivo, pero no de volumen. Como digo, yo siempre me fijo en la economía real, no en los datos del PBI, que son igual de falsos que los datos de empleo de Estados Unidos. De hecho, yo no creo que la tasa de desempleo sea del 4%. Dan, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dan Collins de The China Money Report. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Estamos de vuelta, 14:37, don Carlos Martínez, IMF Business School. Señor Esparza. O sea, en Madrid, y siempre que hay noticia de empleo, paro, aparece Carlos Martínez. Hoy, evidentemente, tenía que aparecer porque la noticia es, dice Rajoy, que el mejor dato histórico. Bueno, me imagino que eso quiere decir, en términos técnicos, que desde que hay registros hay una serie de variables y en relación con esas variables el dato es la releche, por decirlo en términos técnicos, ¿no? El dato, hombre, ha sido bueno a todas luces. Hemos creado empleos, sobre todo lo mejor, los 212.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Ya superamos la barrera psicológica de los 18 millones, con lo cual parece que nos acercamos poco a poco a esa cifra mágica de los 20, pero no se nos tiene que olvidar la semana pasada lo que pasó, porque todos sabemos que es mucho más fiable los datos que nos suministran una encuesta de población activa, porque esto, que no se nos olvide, son solamente personas que van a registrarse en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces hay mucha gente porque no recibe ninguna subvención, porque ve que no va a encontrar trabajo, por 1000 circunstancias, que no vayan a apuntarse, y ese paro en estos meses no aflora en este tipo de datos. ¿Quiere ver usted cómo lo ha contado la agencia EFE, la noticia que servía a primera hora de la mañana? Vamos a verla. El paro cae a 3,5 millones, la menor cifra desde 2009, y experimenta el mayor descenso mensual de la serie histórica, al registrar 129.281 parados menos, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con respecto al mismo mes de 2016, también se observa una bajada histórica de 438.135 personas. Y en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta diferencias de calendario de los distintos meses, el número de desempleados se redujo en 70.777 respecto al mes anterior, debido a que la Semana Santa se celebró en abril. El paro descendió en todos los sectores económicos, siendo servicios, agricultura, construcción e industria los que registraron mayores bajadas, y en todas las comunidades, encabezadas por Andalucía, Cataluña y Madrid. Se redujo el paro entre los menores de 25 años en más de 19.000 personas y entre quienes buscan su primera oportunidad laboral en 4.000. En cuanto a contratos, se firmaron 1.604.000, la cifra más alta en un cuarto mes del año de toda la serie histórica. Esto, por así decir, es la botella medio llena, y luego está la botella medio vacía,
que es la de más cotizantes en la Seguridad Social, pero menos ingresos en la Seguridad Social, mayor número de contratos, pero de menor duración, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hay un tema muy importante que no debemos perder de vista. Veremos que gradualmente el porcentaje de parados irá bajando, pero ya no tanto porque se creen empleos como que la población activa baja. Claro, este año de abril a abril hemos perdido 127.000 personas en población activa. Entonces, claro, al final llegaremos a ese 10-11% que han prometido para el año 2020, pero insisto, no porque se crean empleos, sino porque baja la población activa, y eso al final tiene una repercusión no a corto, pero sí a medio, en pensiones, en nuestro estado de bienestar. Claro, porque eso significa que es que hay gente que no nace y otra gente que se jubila. La pirámide se invierte y cada vez menos gente tiene que soportar, es decir, pagar las pensiones de cada vez más gente. Correcto. Y eso no puede ser. Eso al final termina siendo. Y además que ese dato prácticamente no parece que se da mucha importancia, pero si hay dos datos importantes, es el número de afiliados a la Seguridad Social y la población activa que tenemos en disposición de trabajar, porque lastra el crecimiento económico que la población activa se reduzca, evidentemente. Claro. Por cierto, cuando esta semana pasada planteábamos aquí la cuestión de la población, con aquel dato que sacó el Instituto Nacional de Estadística de la reducción de la población en España, había gente que seguramente con toda su mejor intención, pero visiblemente después de haber reflexionado poco, decía, bueno, pues si somos menos mejor, más trabajo habrá. O sea, que no es eso, que no es eso, que no es eso, que no es eso. O sea, un montón de inmigrantes, particularmente hispanoamericanos que había aquí, se han marchado. Se han quedado fundamentalmente perdóneme, esta es una simpleza, pero en general es así, marroquíes subsidiados. Bueno, subsidiados, subsidiados. Y gente que se ha jubilado, que ahora tiene que cobrar una pensión, y cada vez menos gente para pagarla. Claro. Y esto es un embudo. Claro, además es un tema demográfico y lo hemos hablado alguna vez, Esparza. Las pensiones, desde luego, o metemos un cambio ya, pero cuando decimos ya es ya, o no sé qué van a explicar dentro de 4 o 5 años. Este año has visto que hemos tenido que habilitar una partida presupuestaria de los presupuestos de la redundancia para pagar las pensiones. Entonces, a ver hasta cuándo nos seguimos endeudando, a ver hasta cuándo podemos tirar de la goma para que nadie levante la voz. Pero más tarde o más temprano lo vamos a tener que hacer. Porque en principio las pensiones no deberían depender de los presupuestos generales del Estado. Efectivamente. Lo del fondo de reserva y todo aquello. Claro. Vamos a ver, el fondo de reserva fue una trampa contable que hizo andar muy brillante, por cierto, pero claro, estabas en una situación en la que ibas a empezar a ingresar mucho. Sí. Con lo cual no había ningún problema. O sea, era una trampa contable, pero digamos que la trampa tenía su solución al final y bueno, es que ahora no. Claro, claro. Es que ahora no. Claro. Es que ahora entonces nos vamos quedando sin recursos y las excusas se van acabando y la hucha se acaba y lo que me llama a mí la atención de verdad es que no haya habido un debate serio a nivel político sobre la continuidad del modelo. ¿Por qué nadie se atreve a plantearlo? Es decir, es un problema que cuando hablas vis a vis con cualquier político de cualquier partido te reconocen. Es decir, lo lógico sería que en España desde ya la gente por una parte cotice en su trabajo y sobre todo pueda tener una bolsa personal para cotizar por sí mismo como quiera para asegurarse la pensión, sin cargar todo eso sobre el erario público y sobre las empresas, porque el problema es que, vamos a ver, un mileurista en general en España, que ahora ya es un privilegiado, en realidad es un tipo que cobra, ¿qué? ¿1.600? No le exagero, de los cuales en el mejor de los casos. Claro, que suele ser más. Esos 600 él no percibe y van a pagar el coste del Estado. Bueno, es que no puede ser. Sí, sí, por eso que es que yo creo que tendrá que venir un gobierno socialdemócrata que tome la medida. Sí, si te fijas, la derecha no puede, o sea, los liberales no pueden. Claro, si te fijas, en España los grandes recortes sociales los han hecho los socialdemócratas del PSOE. Siempre. ¿Por qué? Porque creo que la población entiende más que un gobierno de izquierdas haga esos recortes, porque uno de derechas probablemente quema en el país. Bueno, claro, si lo hace el PP, el PSOE sacará las masas a la calle. Si claro. lo hace el PSOE, el PP no va a sacar. Entonces creo que es una especie de pacto encubierto que no está escrito, pero que el tema de las pensiones de veras se abordará en serio, pienso, si algún día lo hay, cuando haya un gobierno de izquierdas. Ciudadanos propuso la cosa de la mochila austríaca que llaman, que por así decir consiste, es un poco complicado de explicar, seguro que Carlos lo explica mejor que yo, consiste en que usted de trabajo en trabajo va acumulando en una especie de cuenta personal
toda su cotización y usted se la gestiona después. Efectivamente, es una especie de capitalización de la pensión. Es decir, en vez de con mis impuestos se pagan las pensiones de los que están ahora, yo lo que hago es guardarme en una 8 poquito a poco, que me la guarda el Estado, y cuando me jubilo lo recojo. Pero claro, ¿qué pasa con el gap de todos los jubilados de ahora? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces tendrá que hacerse una implementación gradual, poco a poco, para al final llegar a un modelo como el inglés. En Inglaterra una pensión media son 600 euros aproximadamente, pero casi todo el mundo sabe que lo tienes que complementar con un sistema privado de pensiones. O te compras un inmueble y lo alquilas para complementar ese mínimo vital. Y te lo ocupan los de Colau y Carmela. Efectivamente, como tengamos 3 encima inmuebles... te denuncian y te vas a la cárcel, como este caso que sacamos aquí, es una cosa de locura. Oye, una cosa, ¿esta cifra incorpora el efecto de la campaña de Semana Santa? Sí, claro. Claro, evidentemente. Además, no olvidemos que este año la Semana Santa ha caído bien adentrado el mes de abril. Fuera de la EPA. Fuera de la EPA, claro. Esa es una desgracia de la EPA. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el efecto Semana Santa viene incorporado en este mes. Pero bueno, si desestacionalizamos, también los datos no han sido malos, ¿eh? Y ahora, como siempre, hasta el mes de agosto veremos cómo el empleo va creciendo. Yo espero que a finales de agosto para septiembre nos situemos por debajo del 17% de desempleados, cerca del 16,5%, y a partir de septiembre pues vendrán otras las vacas flacas hasta diciembre, que volvamos a subir y vuelta a empezar la estacionalidad. Y usted no se queda así con una impresión como de decir, lo que penita, ¿no? Sí, porque al final no se hace ningún tipo de política para al menos intentar alterar el sistema productivo. Igual que se ayuda al automóvil, por decir algo, ¿por qué no se ayuda a las empresas tecnológicas? ¿Por qué no se ayuda a empresas medioambientales? Es decir, a otro tipo de sectores que realmente pueden crear empleo de más calidad, más estables, más duraderos en el tiempo, y no el empleo que crea el sector servicios, que bienvenido sea, es magnífico, y como no puede ser de otra manera, es el que tira del carro, que son empleos en general precarios y estacionales. No ponga usted esa cara, porque es que esto que acaba de decir Carlos es muy importante. Por ejemplo, en España tenemos de los mejores biólogos, genéticos, vegetales del mundo. En el campo de las naranjas, por ejemplo, de los cítricos, hasta el punto de que muchos van a trabajar a Israel. Porque son muy buenos, sí, pero trabajan allí, no aquí. Aquí lo que hacemos es importar naranjas al ritmo que nos de Sudáfrica, al ritmo que nos marca la Unión Europea. O sea, es todo descabellado. Claro. Y cuando tenemos que reducir el gasto de algún sitio, lo reducimos de I+D+I, con dos narices. Entonces, claro, con esa política seguimos manteniendo este modelo productivo, y hasta que la construcción no vuelva a pegar el petardazo y vuelva a crear empleo de forma rápida y masiva, no llegaremos a unos niveles de empleo adecuados. Hablando de I+D+I, o sea, indecencia y demás, que se puesto que Uxue Barcos, la presidenta de Navarra, ha estado cobrando dietas del Parlamento navarro mientras estaba trabajando en Madrid, cobrando dietas por su desplazamiento a Madrid. O sea, una cosa de verdad alucinante. ¿Es esto? Claro. Pero bueno, ya ha venido la señora Di Fuentes diciendo que se va a acabar la corrupción. Eso sí. Y ya hasta aquí hemos llegado con ella. ¿Verdad? O sea que el género humano se va a renovar. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, resumen. Noticia buena con peros, y de lo que se trata es de esos peros que la gente decida de una vez por todas pensar racionalmente y no pensando en las próximas elecciones, que son cada año. Y lanzar un mensaje de ánimo, que ahora es buen momento para buscar empleo. Es decir, todos aquellos telespectadores que estén buscando empleo, estos meses son ideales, y desde luego hay que echarse a la calle e intentarlo por todos los medios. ¡Ánimo! Señor Esparza, encantado, como siempre. Vámonos a Oriente Medio, no él y yo, sino informativamente, porque lamentablemente, al final, lo previsible. Gracias, Carlos. Gracias. Después de la bomba madre aquella que lanzó Trump sobre una estructura del Estado Islámico en Afganistán, el Estado Islámico ha reaccionado con un brutal atentado en Kabul contra fuerzas de la OTAN. Sabemos que es el Estado Islámico porque ellos lo han reivindicado ya. Vamos a verlo. El Estado Islámico lanza su primer ataque en Kabul tras la gran bomba de Estados Unidos. El grupo terrorista atacó este miércoles un convoy de la OTAN, donde 9 personas murieron y 28 resultaron heridas, en el primer atentado del grupo en la capital, desde que Estados Unidos lanzó el pasado 13 de abril la llamada madre de todas las bombas contra una de sus bases. Un portavoz de la misión de la OTAN en el país confirmó a través de un breve comunicado el ataque de un suicida cargado de explosivos y que en la acción resultaron heridos 3 de sus miembros. En el ataque murieron 8 personas, incluidos mujeres y niños, y otras 25 resultaron heridas, según fuentes oficiales. Las víctimas, todos civiles, fueron trasladadas a un hospital de la capital.
El Estado Islámico reivindicó el atentado a través de un comunicado difundido en foros yihadistas por la agencia Amaq, órgano de propaganda del grupo terrorista. Bueno, esto es lo que corresponde al Estado Islámico. Mientras tanto, Trump está haciendo su propia política y se ha ofrecido como mediador para Oriente Medio. Por cierto, ha nombrado un embajador para allá, que es un conocido, un eminente miembro de la comunidad judía norteamericana. Es una declaración de intenciones, por cierto, coherente con lo que hasta el momento Trump había dicho. Había dejado muy claro que su finalidad fundamental era defender a Israel contra lo que Obama había manifestado, con lo cual todo está encima de la mesa. Esto, por cierto, de ofrecerse como mediador, lo ha dicho en el acto en el que recibía al líder palestino en Washington. Reunión de lo más esperado y que, bueno, veremos a dónde conduce. Vamos a ver la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró hoy optimista sobre las posibilidades de lograr la paz entre israelíes y palestinos porque ve voluntad en ambas partes y se ofreció como mediador. Haré lo que sea necesario para facilitar el acuerdo, para mediar y arbitrar cualquier cosa que quieran hacer. Pero me encantaría ser un mediador, un árbitro o un facilitador, y lo conseguiremos. Así hablaba Trump en una declaración junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien hoy recibió en la Casa Blanca. Trump aseguró que el acuerdo debe ser alcanzado por ambas partes y que ningún país externo, incluido Estados Unidos, puede imponer su criterio. El magnate evitó dar detalles de qué condiciones considera él necesarias para que sea posible resolver el conflicto en Oriente Medio. Frente a la ambigüedad de Trump, Abbas sí reiteró que cualquier acuerdo entre palestinos e israelíes debe incluir la llamada solución de dos estados y estar basado en las fronteras de 1967. Simultáneamente tenía lugar otra reunión importantísima, esta vez entre Putin y Erdogan. Claro, lo venimos diciendo toda esta semana, está todo el paisaje cambiando a toda velocidad. Ahora mismo se están poniendo los raíles por los que va a pasar la actualidad internacional en los próximos meses. Putin y Erdogan, que se han reunido para, entre otras cosas, hablar de Siria. Vamos a ver, voy a buscarles este vídeo. A ver, aquí está. Que de momento, en lo que ha quedado es en el acuerdo sobre crear zonas seguras para los negociadores de Astana, que es donde está la mesa de negociación del conflicto sirio. Les recuerdo, aquí lo avisamos, sorprendentemente nadie más lo ha contado, en fin, bueno, es así, que Stefan de Mistura, el responsable de la ONU para este asunto, dijo en su momento, a mediados de febrero, que todo lo que a partir de ese momento iba a ocurrir en este escenario, todo había que verlo en el contexto de la negociación que es a cara de perro, como es lógico. Bueno, bien, también esto. Vamos a ver, por favor, cuando queráis el vídeo, vamos a ello. El presidente ruso Vladimir Putin y su colega turco Recep Tayyip Erdogan mostraron su apoyo a la existencia de zonas seguras en Siria, aunque precisaron que su creación debe ser acordada por las partes en conflicto que negocian en Astana. Ambos mandatarios se expresaron en este sentido en una rueda de prensa conjunta llevada a cabo tras más de 1 hora y media de reunión en la residencia veraniega de Putin en Sochi. Sin embargo, los dos presidentes no se pusieron de acuerdo sobre cómo denominar las zonas que quedarían libres de cualquier hostilidad y acogerían a las familias desplazadas de otras regiones del país árabe. Erdogan consideró que es ingenuo llamar las zonas seguras tal como las denomina el Kremlin y apuntó que sería más correcto referirse a esos territorios como zonas de rebaja de tensión. Por su parte, Putin aseguró que no importa cómo se llamen, sino que el régimen que se acuerde para ellas se cumpla y se consensúe un sistema de control sobre la implementación de los acuerdos. Del mismo modo, los presidentes turco y ruso tampoco llegaron a un acuerdo sobre la creación de zonas de exclusión aérea dentro de esos territorios. Mientras el líder turco defiende la prohibición total de sobrevolarlos con aviación de combate, el jefe del Kremlin precisó que será solo así si no se observa allí ninguna actividad militar. La conformación de este bloque, imprevisible hace un año, Turquía-Rusia, cambia bastante el mapa. Pero entre otras cosas ya verá usted cómo va a dar varios resultados y uno de ellos que Irán no va a llegar a controlar hasta el Mediterráneo como pretendía. Esa zona
si desde el Índico irán hasta el Mediterráneo a través de Siria. En lo que concierne a la actualidad política europea, tenemos el asunto de la negociación del Brexit, claro, que ahí siguen. Sabe usted que el Reino Unido debería pagar, si se va, entre 70.000 y 100.000 millones de euros, que no es moco de pavo. Bueno, claro, ellos no quieren, ¿no? Pero la Unión Europea parece que está apretando el dogal. Vamos a verlo. La Comisión Europea confirmó las prioridades de los 27 en la primera fase de las negociaciones sobre el Brexit, unas discusiones con Reino Unido que Bruselas augura difíciles por las diferencias entre las partes. El Ejecutivo Comunitario adoptó sus recomendaciones sobre la base de las orientaciones políticas que dieron los líderes europeos el pasado sábado en una cumbre extraordinaria, que serán la protección de los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y evitar una frontera exterior entre Irlanda del Norte e Irlanda. El negociador de la Comisión Europea sobre el Brexit, el francés Michel Barnier, dijo en una rueda de prensa que la Unión Europea espera que de aquí a los últimos meses del año exista suficiente progreso en esos puntos para poder comenzar la segunda fase de las conversaciones en torno a la futura relación. Barnier también insistió en que la factura que los británicos deberán abonar por salir de la Unión Europea no es un castigo. No llego a entender por qué aquí o allí se habla de castigo y la factura del Brexit. No es el caso. Se adoptaron unos compromisos y estos deben cumplirse. Es una cuestión de responsabilidad. Además, imaginad qué pasaría si no fuera así. El negociador no quiso entrar en el supuesto desencuentro que se produjo el pasado miércoles en Londres, en la cena que mantuvo junto con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May. Sin embargo, reconoció que las posiciones de las partes son diferentes, a veces muy diferentes. Algo que aseguró que no sorprende a nadie, pero consideró que por ese motivo hay que empezar las negociaciones lo antes posible. Claro, esto le ha irritado mucho a Theresa May, como es lógico. Que por otra parte, como está en proceso electoral, pues ha aprovechado para su casa, criticando a las autoridades europeas, por así llamarlas, que es un argumento que en el mundo electoral británico pues da muchísimo rédito. Vamos a ver. Theresa May. La primera ministra británica Theresa May inició este miércoles la campaña oficial para las elecciones del 8 de junio con críticas contra las autoridades europeas, a las que acusa de intentar hacer descarrilar las negociaciones del Brexit. En un discurso ante su residencia oficial de Downing Street, la dirigente conservadora culpó también a políticos y funcionarios de la Unión Europea de endurecer su postura de forma deliberada para influir en el resultado de las elecciones generales en el Reino Unido. Minutos antes, May había mantenido una audiencia con la reina Isabel II para comunicarle la disolución del Parlamento, que se produjo de forma automática la pasada medianoche, 25 días antes de unas elecciones en las que las encuestas le auguran una amplia mayoría. La tensión entre Londres y Bruselas aumentó la semana pasada cuando May invitó a una cena de trabajo en Londres al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al negociador de la Unión Europea ante el Brexit, Michel Barnier. Tras calificar el encuentro de constructivo, medios alemanes revelaron que Juncker describió las posiciones de May como de otra galaxia. La dirigente Tory, que se ha comprometido a someter a votación en el Parlamento el acuerdo al que llegue con Bruselas antes de que sea ratificado por la Unión Europea, pidió el apoyo de los electores para evitar el caos que, en su opinión, provocaría la llegada de la oposición al gobierno y para hacer que el Reino Unido se levante airoso una vez más. Y esto puede acabar llevando el Brexit a donde nadie esperaba. Ahora, es una realidad, se mire como se mire, es decir, no tiene marcha atrás. Lo que tiene es posible, como decir, reorientación. Y esto hay que ponerlo en relación con lo que decía el otro día Marine Le Pen respecto a la ruptura con el modelo actual de la Unión Europea y a lo que el propio Macron terminaba reconociendo el jueves, creo que fue, el jueves es hoy, el martes, sobre la eventualidad de un Frexit, es decir, una salida francesa de la Unión Europea si no había una reforma de la Unión, porque es que es de sentido común, es que objetivamente no funciona bien. Bueno. Una última noticia británica es, como usted sabrá seguramente, que el príncipe de Edimburgo, es decir, el marido de la reina Isabel, va a dejar de atender actos oficiales. Hasta todo el mundo, toda la madrugada pendiente de lo que iba a ocurrir, porque la Casa Real Británica ha citado de madrugada a su personal. Finalmente la cuestión era esta. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE.
El príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, dejará de atender actos oficiales a partir de otoño, aunque la soberana seguirá su actividad, tal y como informó la Casa Real en un comunicado. Según este documento, el duque de 95 años mantendrá los compromisos adquiridos hasta finales de agosto, tras lo cual ya no aceptará invitaciones, aunque puede ser que en el futuro asista a eventos públicos de su elección. Aunque el príncipe Felipe abandona su labor oficial, puede ser que decida participar en determinados actos públicos de vez en cuando, ya que actualmente el duque de Edimburgo es patrón, presidente o miembro de más de 780 organizaciones, con las cuales seguirá estando asociado, aunque no desempeñará un papel activo. La notificación de Palacio ha estado precedida de numerosas especulaciones en las redes sociales, después de que medios locales se hicieran eco de la convocatoria durante la madrugada de todo el personal de la Casa Real por parte de los secretarios de la reina y el duque para hacerles un anuncio oficial. Bueno, las cosas de los ingleses, mire usted, ¿sabe qué le digo? Que nos devuelvan Gibraltar y que se dejen de historias. Mientras tanto, en Francia hemos tenido, como usted sabe, la resaca del debate entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Ya sabe usted que la orientación general de los medios de comunicación es que Macron es bueno y Marine Le Pen es mala, sin más historias. Y en ese filtro hay que meterlo todo para poder entender la información y sacar algo en limpio. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el informe que ha hecho la agencia EFE. Como verá usted en el vídeo que vamos a colocar, se verifica una vez más el argumento comunicacional del sistema de cerrar siempre todas las informaciones con imágenes triunfales de Macron. Es una cosa alucinante. No hay vídeo, no hay pieza que no termine con un Macron triunfal. Es increíble, de verdad. Bueno, también en este vídeo, y además más tiempo que en los anteriores. Curiosamente, la agencia EFE no ha incorporado imágenes del debate real, imagino que porque serían titularidad de la cadena que los emitió. Sinceramente no lo sé, me ha llamado la atención simplemente y así se lo cuento. ¿Qué pasó en ese debate? La agencia EFE lo interpreta así. Debate en televisión entre el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Y es que los dos candidatos se mostraron agresivos y críticos a tan solo 3 días de la segunda vuelta del domingo en un áspero debate nunca antes visto en Francia. Fue Le Pen, a quien los sondeos dan como perdedora, quien abrió las hostilidades nada más comenzar el debate, considerado como la última oportunidad de convencer a los indecisos de cara al decisivo sufragio del domingo. La ultraderechista aseguró que Macron está bajo el influjo de la canciller alemana Angela Merkel, lo que le llevó a decir que gane quien gane el próximo domingo, una mujer dirigirá el país. Por su parte, el socioliberal señaló que Le Pen es la candidata del presidente ruso Vladimir Putin, a lo que ella replicó que hay que ser equidistantes entre Washington y Moscú. En cuanto al proyecto europeo, Le Pen señaló que la salida de la Unión ahorrará al país 9.000 millones de euros que devolverá a los franceses, mientras que Macron aseguró que la salida del euro provocaría una pérdida de competitividad de la economía francesa que incrementaría el déficit o la deuda del país. ¿Ha visto usted cómo termina siempre todos los vídeos con una imagen triunfal de Macron? Es una cosa alucinante. Bueno, mientras tanto, la realidad en la calle, ¿cuál es? Pues mire, la realidad en la calle en principio es que la mayor parte de la población, con el masaje mediático, probablemente votará a Macron, pero que no lo va a tener tan fácil como piensan nuestros medios de comunicación, que precisamente por eso, además, están insistiendo tanto en la historia. ¿La realidad cuál es? Pues que mucha gente sabe que todas las posiciones de Macron son casi más suicidas que las de Marine Le Pen. Claro, pero Marine Le Pen sería una catástrofe, porque cambiaría todo de arriba abajo. Es posible, lo que pasa es que la situación ya es de por sí catastrófica. Entonces, o lo pones todo cabeza abajo, o si no va a ir a peor. Y ahí estamos, susto o muerte. Bueno, mientras tanto hay quien se permite humoradas, como la que ha subido Boris Lele a Facebook, en la que un reportero saldrá a la calle a preguntar a la gente si estaría dispuesto a acoger en su casa a un refugiado, y cuando está con... Bueno, mejor vamos a verlo y yo le voy contando encima del vídeo lo que va pasando. Cuando queréis, compañeros, vamos al PC, por favor. Venga. Messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien.
Aquí está preguntando el reportero a la gente si acogería a un refugiado, y la gente contesta que por supuesto que sí, que son todos muy solidarios, acogerían un refugiado en su casa. Dan sus razones, gente que lo está pasando muy mal, que necesitan una oportunidad, que Francia es acogedora, etcétera, ¿no? Y cuando todo el mundo ha dicho que sí, entonces el reportero llama a un refugiado que aparece aquí y le explican que, bueno, firmen en ese papel, porque firmando en ese papel podrán quedarse en su casa con el refugiado. Y la reacción de la gente es de fuga en estampida, como es natural. Hay que explicar que, bueno, no pueden ahora, esta es una situación complicada, en fin, que está, bueno, una forma de hablar, que ellos si pudieran sí lo harían, pero que no pueden, etcétera, etcétera. E incluso uno le da un billete de 20 euros para que se arregle el día y así pueda ir tirando. Ahí lo tiene usted. Muy bien, volvemos cuando queráis. Esta es la realidad, en el tono de humor de Boris. Lo he subido a Facebook, del asunto de los refugiados en Europa y de una situación que en países como Francia es particularmente atroz, y todo el mundo lo sabe. Bueno, vámonos a Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela realmente no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, es la represión de un gobierno ilegítimo ya contra su pueblo. Las cosas que han pasado en las últimas horas son terribles. Ahora veremos imágenes de cómo una tanqueta de la Guardia Bolivariana arrolla a un chaval que ha dejado roto, en fin, aún no ha muerto que yo sepa, pero en todo caso está fatal. Cosas de locura. En ETV24 entrevistaban a una periodista que estaba en el departamento de Carabobo, donde más violentos han sido los enfrentamientos. Si le parece, cuando queráis vamos a verlo. Venezolanos, cuando el gobierno no quiere oír, quiere reprimir. Nos acompaña cuando son las 6:21 desde Valencia, en el estado Carabobo, Charito Rojas. Ella es periodista, conductora del programa Aquí Entre Nos de Unión Radio. Quería conversar con Charito porque está en Valencia. Y la noche de ayer, Valencia, la capital del estado Carabobo, y otras zonas de este estado, realmente tuvieron una de esas noches infernales, por calificarlas de alguna manera. Se registraron saqueos, hubo un joven muerto. El día de hoy no ha ido mejor y por eso quería conversar con ella. Charito, bienvenida, buena tarde para ti. Estamos por teléfono porque, pues lamentablemente en Venezuela las comunicaciones se complican cada vez más. No funcionan los Sky, el internet se cae, en fin, es una historia que hemos repetido muchísimas veces. Charito, bienvenida. Y Dania, gracias por la conexión, gracias por esta salida al mundo. No, gracias a ti por estar con nosotros. Primero, y ya que acabo de oír a la canciller Holguín hablar de un acuerdo entre venezolanos, no puedo dejar de preguntarte porque estás conmigo en vivo al aire, ¿es posible un acuerdo entre venezolanos o, mejor dicho, un acuerdo entre los venezolanos y el gobierno de Nicolás Maduro? Y Dania, para que entre dos partes haya un acuerdo tiene que haber una condición absoluta, que es el respeto, y evidentemente que el gobierno de Venezuela no está respetando a los venezolanos desde hace muchos años. Lo que está sucediendo acá en Venezuela es que el gobierno está disparando a mansalva contra los que protesten, contra estos venezolanos que están en desacuerdo y que ya han demostrado que son absoluta mayoría en este país. Hemos visto escenas verdaderamente inhumanas. Hoy veíamos a unas señoras de la tercera edad con su carterita bajo el brazo, paradas con una banderita, y les han disparado bombas lacrimógenas, las ahogaron, las ancianitas tuvieron que ser llevadas a un centro hospitalario, y estas escenas las vemos todos los días, Idania, y con saldo de muertos y de heridos, porque como tú bien dijiste, aquí se está cometiendo un crimen de lesa humanidad.
la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana están disparando las bombas lacrimógenas, no como lo dice el manual, que deben seguir una órbita elíptica para que puedan perder la potencia, pero liberar los gases, y cuando caen pues van casi sin velocidad. Pero no, las están disparando directamente al cuerpo, yo te diría que hasta la cabeza de los manifestantes, porque tenemos muchachos, porque son muchachos los que están perdiendo la vida, muertos con un impacto de bomba lacrimógena en la cabeza. Esto es algo que el mundo tiene que ver, Idania, porque nosotros no tenemos forma, los venezolanos no tienen forma de llegar a un acuerdo con un gobierno cuyo único empeño es quedarse para siempre en el poder. Cueste lo que cueste, y hasta ahora, en estos 18 años, ha costado sangre, sudor, lágrimas y vidas de venezolanos. Charito, ayer veíamos, una cosa son las bombas lacrimógenas, las que están disparando, como tú señalas, contra los cuerpos de las personas, pero ayer en el estado Carabobo también vimos unas fotografías terribles porque estaban disparando metras, unas bolitas de cristal que disparó también, no sé si la Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad, contra los manifestantes. Y vimos muchachos heridos con esta bola de cristal incrustada en sus piernas. Así es, son las que llaman canicas, pues metras, las metras de juegos, que las insertan en lugar de balas en unas pistolas de aire y las disparan, y son no de las más pequeñas, no de las canicas, sino de las que llamamos bolondronas, que son más grandes. Eso es casi una bala, Idania, y esto lo vimos acá, estaban disparándolas acá en Naguanagua. Ahora, hay algo que hay que llamar la atención verdaderamente de quienes están mirando este horror en Venezuela, y es que nosotros vemos una represión verdaderamente salvaje contra manifestantes desarmados, pero también vemos que han salido elementos violentos, elementos delincuenciales a saquear, a aprovechar el momento de protesta y delinquir, saquear negocios, robar las computadoras e incluso prenderles fuego a los negocios. Y en esos momentos la presencia de la Guardia, de la Policía Nacional Bolivariana es absolutamente nula, Idania. Aquí están, como tú dijiste anoche, tuvimos desde ayer en la tarde una noche de los cristales rotos. Aquí esto fue desastroso, más de 30 locales comerciales saqueados, empresas, restaurantes, supermercados, tiendas de celulares, todo eso fue saqueado. Incluso hubo intenso saqueo contra un mercado de los populares, y también como claro. Te quiero interrumpir porque la pregunta es, cuando estos saqueos se producen, ¿dónde están los cuerpos de seguridad que salen a reprimir a los manifestantes pacíficos? ¿Por qué no controlan esta situación de saqueo? ¿Por qué la permiten? Te voy a decir esto, Idania. Tú acabas de mencionar los heridos con metras. Bueno, anoche en Naguanagua, en una parte del municipio, estaban saqueando vorazmente en hileras a los comercios, y en 3 calles más abajo estaban las tanquetas y los guardias lanzándole a manifestantes de zonas residenciales, estaban delante de sus edificios, paran contra los edificios, las bombas lacrimógenas caen dentro de los apartamentos. Hemos tenido apartamentos incendiados
por estas bombas. Ellos están pendientes de los manifestantes, los saqueadores, los violentos, incluso los hambrientos, porque muchos dicen que han saqueado por hambre, pero que han aprovechado el momento, e igualmente es un delito. Y acá en el Estado, Idania, lo que dice la calle, lo que dicen los políticos, es dónde está el gobernador Francisco Ameliach. Pues está en Caracas, en la Comisión Presidencial de la Asamblea Constituyente, y manda tweets diciéndole a los comerciantes: a usted lo saquearon por culpa de la oposición violenta. O sea, atribuyéndole la culpa a la oposición de una situación que los políticos dicen que es amparada por el gobernador del estado. Estos saqueos, esta situación es para achacarle a la oposición una violencia que no está en su convocatoria. Bueno, esto es lo que ocurre allí en el estado Carabobo, un estado central en Venezuela. Charito, te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Charito es periodista, conductora del programa de radio Aquí Entre Nos. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, así está la cosa en Venezuela. Me parece que era importante, interesante, en fin, ver el relato desde el lugar de los hechos de un periodista que cuenta lo que está pasando. Lo último ha sido la noticia esta madrugada de que Leopoldo López había sido sacado de su encierro en muy mal estado para ser trasladado a un hospital militar. Rápidamente la familia se ha preocupado de ver lo que estaba pasando ahí. El Estado, el gobierno venezolano ha reaccionado mostrando una fe de vida que, sin embargo, la familia, y Lilian Tintori para empezar, ha considerado que es falsa. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE. Cuando queréis, por favor, nos vamos al vídeo. La esposa del opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, cuestionó el mensaje de fe de vida difundido por la televisión estatal del político desde la prisión militar donde está recluido y aseguró que insistirá hasta ver a su esposo. No vamos a saber qué pasó hasta que veamos a Leopoldo y hablemos con él. Yo no le creo ni a Diosdado Cabello ni a ninguno de los militares que me atienden en esta cárcel. A nosotros estos militares nos desnudan cada vez que entramos y salimos a Ramo Verde. Hemos aguantado demasiado. No le creemos ni a los militares ni al régimen. Tintori acudió a la prisión donde está recluido López desde hace más de 3 años, tras visitar un hospital militar en la capital venezolana, después de que una serie de informaciones aseguraran que el fundador de Voluntad Popular fue trasladado al centro de salud repentinamente. La ola de rumores cesó después de que Cabello, en su programa de televisión en el canal de Estado, difundiera un mensaje en vídeo de López desde su celda dirigido a su familia e indicando que se encuentra bien. Informalmente un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. La esposa del político acusó a Cabello y al gobierno de Nicolás Maduro de difundir las informaciones sobre el supuesto traslado de López a un hospital militar para distraer la atención sobre la protesta antigubernamental registrada el miércoles en Caracas, que dejó otro joven fallecido y más de 200 heridos. Bueno, así está la cosa. El gobierno, o sea, Maduro, intenta, el Ejecutivo, por todos los medios, sacar adelante su Asamblea Nacional Constituyente para fundir el Parlamento con mayoría de la oposición, por voto popular, conviene recordarlo, y la oposición evidentemente se niega. Y nadie sabe cómo va a acabar esto. En fin, vamos a actualidad nacional. Una de las noticias que debería ser, en fin, objeto de debate público permanente, porque es una vergüenza, es la confesión de Mauricio Casals, uno de los hombres fuertes de A3 Media, de la operación amparada por el gobierno del PP para fortalecer a Podemos y hacerle un sándwich al PSOE, textual. Operación que incluía la compra a todas luces, fuera del, o mejor dicho, contra lo dicho por los órganos reguladores, la compra de La Sexta por Antena 3. Esto es un escandalazo, pero como digamos viene a poner en cuestión la columna misma del sistema vigente, pues la gente está procurando no entrar, no vaya a ser que le caiga un cascote. Bueno, como a nosotros nos han caído ya todos, entramos. Es una vergüenza, lo cojas por donde lo cojas. Anoche en el telediario, Bea Rojo lo contaba así.
Pues no es que fuera un secreto a voces, de hecho durante años bastaba con poner la televisión para darse cuenta de lo que estaba pasando en La Sexta. Pero hasta ahora no teníamos la confirmación de los propios cerebros de la estrategia para convertir su cadena en una suerte de Telepodemos que beneficiara a los morados y por ende al Partido Popular y que relegase al Partido Socialista al olvido, en el mejor de los casos, ya que también hemos visto al canal arremeter durísimamente contra el principal partido de izquierdas de nuestro país. Vamos a recordar cómo se produce esa sucesión de acontecimientos de la que le estamos hablando. En 2014, un recién nacido Podemos encuentra todo tipo de facilidades para realizar una intensísima campaña en La Sexta, que les lleva a conseguir 5 escaños en el Parlamento Europeo con apenas 3 meses de vida. Pablo Iglesias se convierte en un habitual de los principales programas políticos de la cadena, El Rojo Vivo, en el que casi a diario aparecen él o algún miembro de su formación, La Sexta Noche, donde cada sábado algún fundador de Podemos es entrevistado y desde donde se permite a Iglesias cargar contra cualquier miembro del Partido Popular. Recordemos, por ejemplo, que es aquí donde critica el nombramiento como alcaldesa de Ana Botella por ser mujer de Aznar. Claro que entonces faltaba todavía mucho para el nombramiento de su novia como portavoz e incluso aparece en El Objetivo, en Salvados, con episodios dedicados exclusivamente a su figura. ¿La Iglesia pagará el IBI? Vamos, que si lo pagará. ¿Usted es Pablo Iglesias? Sí. Reconocido por la tele. Claro. Y por el pelo. Claro. ¿Y a él no le conoce? Pues bueno, he tenido que renunciar a un montón de cosas que me encantaba hacer en mi vida, como salir a tomar una cerveza con mis amigos o ir a cenar a un restaurante. Ahora... Renunciar directamente, no puedes hacerlo ya eso. Sí, lo puedo hacer, pero se convierte en un espectáculo en el que tengo que sacar la cara del Pablo público. En 2015, de cara a la primera campaña electoral a presidenciales, se filtra una fotografía que nos ayuda a entender un poco mejor lo que estaba pasando. En ella se ve el encuentro que mantuvieron los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con el periodista Antonio García Ferreras y el director de La Sexta, César González Antón. Tuvo lugar además en uno de los restaurantes con más renombre de la capital en ese momento, el Sudestada, cuyo precio medio ronda los 240 euros por persona. Pero es que durante las campañas de 2015 y de 2016 no solo fue habitual que La Sexta diera cabida a Podemos a diario, también se cebaron con el Partido Socialista en cuanto pudieron. Vean cómo criticaban a Pedro Sánchez Ferreras y su mujer, la periodista y presentadora del Objetivo, Ana Pastor. No va a acudir a la entrevista prevista, la entrevista electoral dentro de la ronda de candidatos a presidente de gobierno. Es el secretario general del PSOE, no va a ir el domingo al Objetivo. No va a ir. No se llama problemas de agenda. Se llama miedo, bueno. Se llama cobardía. En un momento dado llegan a rizar tanto el rizo que comienzan a hacerle la campaña a Pablo Iglesias, incluso desde la principal cadena del grupo, Antena 3. Así llegamos a asistir a una situación inédita. El líder morado entrevistado en campaña en las 2 principales cadenas españolas a la vez. En Telecinco por Ana Rosa y su grupo de niños, y en Antena 3 en 2 días y una noche, donde vimos a la periodista Susana Griso escuchar sonriente a la versión más grosera de Pablo Iglesias. Me ha tocado chupar, esto ya nos vamos poniendo serios. El dibujito es una mesa, o sea que chupar en una mesa. Bueno, eso ya lo tenemos. Este lo lees tú. El culo. ¿Quién me mandaba a regalarte esto? España. Esto es obra directa, deliberada de Rajoy y Soraya. Y Casals lo ha dicho. Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué quiere usted que le diga? En fin, noticia del día de hoy. ¿Sabe usted? Los presupuestos superan su primer escollo. En fin, bien, nos ha costado una barbaridad de dinero pagándole al gobierno vasco, pero es lo que hay. Vamos a verlo cuando queréis, por favor, el vídeo de la agencia EFE al respecto. ¿Estamos? Venga. El proyecto de presupuestos para 2017 ha superado su primer escollo, al decaer las 7 enmiendas a la totalidad a las que se enfrentaba. Han sido precisas 3 votaciones, con empates sucesivos a 175, para que las cuentas sean admitidas a trámite. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Se levanta la sesión. Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, ha cobrado especial protagonismo. Su apoyo a las cuentas es fundamental para romper el empate y aprobar el texto del Gobierno, que necesita al menos 176 votos, uno más que hoy. Quevedo ha incidido en que la responsabilidad la tiene el Gobierno. La responsabilidad del presupuesto la tiene el Gobierno de España y no este diputado que le habla.
En realidad, el famoso diputado 176 no es desgraciadamente el que le habla. El diputado 176 es usted, señor Montoro. Del que depende que prospere o no el presupuesto es de usted. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha insistido en la disposición del Gobierno a negociar modificaciones del presupuesto y ha mostrado su intención de sentarse a negociar con Nueva Canarias para lograr su apoyo a las cuentas en la votación final, que será entre el 29 de mayo y 1 de junio. A lo que se pregunta todo el mundo es si tiene sentido ese cambalache con el gobierno vasco. En fin, así ha sido el día en una jornada en la que la noticia fundamental ha estado en la reducción del paro según las listas del INEM. Nosotros hemos de irnos ya, porque viene el cine. Hasta mañana.